y me gusta pasear por tus calles, embeberme tus aceras como agua de lluvia que cuesta abajo corre bordeando tu viejo empedrado pulido, bruñido. Y llamadme loco si queréis, que a mí poco me importa, pues las locuras que más se lamentan en la vida de un hombre son aquellas que no se cometieron cuando se tuvo la oportunidad. Como bien dijo la periodista estadounidense Helen Rowland. Así que a mí, dejadme con mi bendita locura de Quijotes y molinos, porque a mí me gusta pasear por tus históricas calles y abstraerme en las postrimerías del ocaso. Sí, ese mismo de cielos anaranjados y violetas del otoño nuestro. Ese mismo donde se masca el agua de lluvia, que se pierde entre las azoteas y los clásicos lavaderos antiguos, tan nuestro, tan gaditanos. Ese de antiguos torreones y techos a doble agua. Ese de chimeneas y oxidados canalones que pulsan diariamente contra las galernas, contra los vientos de poniente y de levante. Mágico viento de levante, que todo lo de atrás, lo pone adelante. Y mientras observo como el cielo encendido vierte sus últimos fuegos a la broa sanluqueña, siento envidia de no ser ave palmípeda que recorre meandros y llanuras aluviales, deltas, lagos y afluentes que desafía tus salinas marineras, tus vergeles navazos, tus antiguas atarazanas de curtidas manos, de artesana paciencia, y mientras imagino tales aventuras, las sombras comienzan a cubrir aljibes y torreones, espadañas y azudes, y con paso sosegado, bajo las primeras luces de gas, recojo y recorro la calle de Luis Eguilaz, de aroma a viejos vinos, de silencio roto por carruajes de araña, de balcones de pura forja que saludan al viento gélido de este invierno que llamando ya repetidas veces a nuestras persianas. Y al fondo, la parroquia de Lao, majestuosa al tiempo, de tallada piedra berroqueña, y el palacio de Medina Sidonia, historia viva y latente de alcurnias, guzmanas, de batallas y glorias pasadas, de enrollados pergaminos que guardan tus vivencias. El palacio de los Orleans, ventana a la arquitectura del mundo, pues desde oriente a occidente dejó plasmada su memoria en frontales y azulejos, en brocales y techumbres, en frescos y cerámicas, y entre paisajes regionalistas de paredes desiguales y desdentadas tejas. Palacetes de cargadores de indias, de aquellos de los Croquer de los Cameros, de don Velázquez Gaztelu, de los Durán y Tendilla, de los Gómez de Barreda, de cargas y descargas, de idas y venidas. Y llamadme loco, sí, llamadme ido, lunático o perturbado, llamarme como queráis, pero a mí dejadme recorrer el barrio alto, de zigzagueantes calles, de mostradores ajados, de charlas labriegas, de sudor artesano, de manos encalladas, y para el caso, de espartero, de toneleros, de barrenderos, de herreros, de veloneros, de curtidores, en fin, de mi gente. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante, hablamos de agronomía. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo Rafael Pacheco Isla, ingeniero agrónomo, patrono de Fundación Domínguez Lobato y Premio Nacional de Agricultura por la Asociación Científica Española. Amigo Rafael, todo un placer y encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Pues muchas gracias, y gracias también por la invitación para hablar de agronomía, que es lo que me gusta. Porque, Rafael, hablamos de Premio Nacional de Agricultura por la Asociación de Científicos Españoles. Danos una pinceladita para que nuestros amigos sepan exactamente qué significa eso. Bueno, pues eso se trata de que hicimos lo que los científicos llaman un proyecto de investigación donde participaron muchísimos agricultores, y que los resultados, lógicamente, en función de que participaron tanta gente, después sirvió para que otros países en vía de desarrollo, llámese Colombia, llámese Ecuador, pues viniesen a conocer nuestra experiencia por una sencilla razón, una sencilla y complicada razón.
hasta el año 2005 la desinfección de suelo se realizaba una serie de productos químicos que estaban dañando la capa de ozono de la estratosfera. Entonces nosotros pusimos aquí en práctica un nuevo sistema, digamos, ideado por una compañera, doctora, investigadora Aurora García Ruiz, que también en principio le dieron a ella el premio por este trabajo. Aquí estuvieron, digamos, miembros de la ONU, de un grupo que se llama el METO, que estudiaba, digamos, ese tipo de nuevas alternativas a la utilización de estos químicos. Es un grupo de científicos que pertenecen a la ONU, estuvieron durante una semana en San Lucas estudiando el proyecto, y a raíz de aquello, como fue tan interesante, nosotros participamos con esta doctora en el sentido de que prestamos nuestras instalaciones en la empresa donde trabajo, Mercado Rivera, porque era un problema acuciante y tampoco me quiero enrollar mucho. Entonces, a raíz de ahí, los resultados fueron espectaculares. Sirvió primero para nosotros, para salvar un cultivo que es la base importante de nuestra economía, que es el cultivo del clavel, y después que sirviese un poco de ayuda, de trampolín a todos esos países que tuvieron, digamos, un plazo para dejar de utilizarlo, ya te digo, como Colombia, Ecuador, Perú, México, que tuvieron ese periodo para acoplarse a las nuevas, digamos, disposiciones legales, y bueno, estuvieron visitándonos en determinadas ocasiones y viendo nuestro proyecto. Entonces, a esa iniciativa participativa, donde participamos prácticamente casi todos los agricultores que componen la empresa donde trabajo, que estamos hablando de más de 300 personas, pues eso ayudó en distintos terrenos, en distintos climas, en distintas zonas, tanto en Lebrija como aquí en Sanlúcar, a que el proyecto pues saliera adelante, y a raíz de aquello yo fui el que lo dirigí, y también por los resultados pues también me dieran el premio. Porque has mencionado Mercado Rivera, en este caso eres director técnico en Mercado Rivera, yo creo que todo un referente en las empresas de flor cortada de esa Baja Andalucía. Exactamente, ¿cuál es tu función como director técnico en tal mercado? Bueno, permíteme que te conteste con una breve historia, ¿no? La flor cortada, que es una base del sistema productivo en Costa Noroeste importante, digamos que comienza al principio de los años 80, cuando se hacen los primeros ensayos con empresas holandesas, y se ven que los resultados pues son interesantes. A partir de ahí, tanto por parte de la administración como por parte de la gente, que por desgracia hay tanto paro en esta zona, pues vieron que era una fuente de mano de obra, una fuente de proporcionar puestos de trabajo, y a raíz de ahí pues de alguna forma se dieron una serie de incentivos a estos nuevos agricultores y para la construcción de invernaderos, etcétera, etcétera. Entonces, de prácticamente no haber ni 1000 metros dedicados a las flores, prácticamente a partir de los años 80 subimos a 100 hectáreas, en 2 o 3 años nos pusimos en 200, a partir de ahí empezaron a crearse nuevas empresas, como en la que yo estoy, que fue de las pioneras. ¿Y qué ocurre? Que llegó un momento en que las propias empresas tuvieron, porque hay que decir también que el sistema productivo que nosotros teníamos, principalmente basado en el clavel y la clavellina, tenían que pasar de alguna forma obligada a las subastas holandesas, que eran las que comercializaban nuestro producto. Pero claro, llegó un momento en que ellos también nos obligaban a que tuviésemos una producción durante el invierno, y en verano nos obligaban a podar y cortar porque ellos entraban en producción. Entonces no querían que fuésemos competencia. Claro. Pero claro, aquí llegamos a un momento en que la producción se nos fue un poco de las manos y hubo que buscar nuevas alternativas y nuevos mercados. Entonces, concretamente, la empresa donde yo estoy es la primera empresa, te voy a decir, en el mundo, y no te estoy diciendo ninguna tontería, porque con posterioridad, precisamente la Fundación Domínguez Lobato, con posterioridad a lo que te voy a decir ahora, tuvimos allí una serie de conferencias con empresarios y con catedráticos de universidades americanas, y ellos vinieron aquí, te estoy hablando 10 años después de lo que te voy a contar ahora, pues para ello como una iniciativa nueva de vender directamente un producto del productor al ama de casa, cuando ya nosotros aquí, en la empresa donde yo estoy, ya eso lo habíamos hecho mucho antes, con empresas inglesas de grandes supermercados como Tesco, Marks, Spencer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo ya que buscar la fórmula de no depender de las subastas holandesas, sino tener producción durante todo el año y vender directamente en destino para, digamos, ahorrar costes y tener más beneficio, ¿no? Entonces, eso fuimos, digamos, los pioneros en Europa, por supuesto. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que estas mismas empresas te reclaman un producto nuevo, o sea, basándonos en el clavel y el mini, a partir de ahí, pues ellos quieren que hagamos nuevos productos.
Y ahí es donde yo empiezo a trabajar en Mercado Rivera y en un momento determinado pues empezamos a hacer otro tipo de flor cortada, llámese lisianto, llámese paniculata, solidago, delfinio, antirrino, Sí, etcétera. que se abre un abanico... Un abanico de posibilidades que también hoy lo tenemos. Claro. Hoy la producción de flor cortada en Costa Noroeste no es solo clavel y clavellina. Claro. Hay un 50, un 60% de clavel y clavellina y un 40% de otros cultivos. Por decirte algo, de los 4 productos más vendidos en el mundo estarían las rosas en primer lugar, estarían los crisantemos en segundo lugar, los tulipanes en tercer lugar y en cuarto lugar, a partes iguales, los lilium y el clavel. De todos estos productos, rosas hacíamos, ya no hacemos, porque no tenemos una competencia con los países de Sudamérica importante y no merece la pena, y lo que hacemos, digamos, es crisantemo y el lilium, porque tulipán tampoco hacemos. También es muy y interesante. el clavel, por supuesto. Muy interesante como ver cómo las empresas que en este caso se fundan en los años 80, me has comentado, en este caso con el boom quizás del clavel, cómo van adaptando, ¿no?, su mercado a nuevas flores que vienen de... Sí, de, o sea, yo te fuera. digo que los empresarios de nuestra zona son la gente más imaginativa que te puedes echar, porque son gente que han tenido, pero no han tenido un tiempo, varios años, ¿no? Es que de un año a otro subíamos la producción al doble. Tú imagínate lo que es tener 100 hectáreas en producción y de buena primera tener 200. Claro. Y bueno, y cuando llegábamos a 400 nos pusimos en 800. Así hasta casi 1.300 hectáreas que tuvimos a principios de este siglo. Que se dice Hoy, desgraciadamente, hubo una crisis económica que todos conocemos y hoy, afortunadamente también, estamos recuperando, no te voy a decir llegar a esos niveles, pero sí que estamos moviéndonos entre las 400 y las 500 hectáreas. Bueno, hay un proyecto... Mentira, te iba a comentar una pregunta a título más personal, que yo veo que las modas de las flores, como bien estás, van cambiando, ¿no? Y tú que vives desde dentro de ese trabajo diariamente como director técnico en Mercado Rivera, ¿cómo ves tú que evoluciona o que se van cambiando las tendencias de las modas en las flores dependiendo la sociabilidad y cómo va transcurriendo el tiempo? Por enlazar una pregunta con la otra yo te diría que mi trabajo, también tú me lo preguntabas, es la programación, es investigar nuevas variedades y también en función de las ventas, pues digamos organizar el porcentaje por colores. Entonces es muy importante que esos agricultores que yo tengo que atender y tengo que asesorar, pues en un momento determinado, pues ubicarlos y darles otras alternativas que no sean el clavel y producir casi hasta 60%, hasta 60 variedades de flor cortada. La pregunta que tú me haces de las modas, pues yo tendría muchas anécdotas que contarte, pero quizás hay una que a mí me marcó, ¿no? Me marcó porque después se rodearon de una serie de circunstancias que yo todavía me pregunto muchas veces en esta vida, las casualidades, ¿no? Y te comento. Concretamente, además fue un personaje muy conocido y muy famoso, que fue Lady Diana Spencer, Lady Di, que cuando ella muere, ella en el féretro que pasean por Londres, en la parte de arriba del féretro ya hay un centro de flores, concretamente de una variedad de lilium que se llama longiflorum. Aquí todo el mundo lo conocemos como azucena. Bueno, pues a partir de que esto, imaginémonos en el que vivió aquella época, el boom en las televisiones fue impresionante, pues era una flor que prácticamente no se vendía. Las modas, nunca mejor dicho. Exactamente, no se vendía prácticamente y de la noche a la mañana, pues en Europa y principalmente en Inglaterra, todo el mundo quería esa flor. Claro, nosotros estábamos ya muy introducidos en el mercado inglés, entonces nos pedían que suministrásemos esas flores. Como la producción de bulbos, que es donde se tiene, es una bulbosa, es donde se obtiene después el tallo de azucena, pues la producción era muy poca, había muy poca oferta y mucha demanda, pues lo que te decía antes de los empresarios, que son los más imaginativos del mundo. Y yo como técnico, pues, ¿qué tuvimos? Tuvimos que investigar dónde podíamos producir ese tipo de longiflorum para abastecer al mercado inglés. O sea, de prácticamente no vender nada a una demanda de prácticamente entre 15 y 20 millones de tallos al año. Pues, ¿qué hicimos? Pues ya fue ya el remate. Pues nos fuimos a Israel, una zona que son los Altos del Golán, es una zona que está, digamos, entre el Líbano, Jordania, Israel, y al lado, junto al lago Tiberíades y al río Jordán, donde es una zona, una meseta, en la parte de abajo, para que te hagas una idea, se cultivan cultivos, digamos, tropicales o subtropicales, y en la parte de arriba, que hay nieve, pues se hacían los bulbos. Yo tenía una variedad muy dentro de esta variedad de lirio, que se llama Osnat. Lógicamente, tú tenías que comprar variedades certificadas con un registro, tú no podías enraizar ni podías multiplicar por tu cuenta, eso está prohibido. Entonces allí no fuimos a producir bulbo,
Imagínate a esa la zona de los Altos del Golán. La producción lo hicisteis en Israel. Exactamente, nosotros íbamos allí porque normalmente la producción de bulbo lo tienen los holandeses. Nosotros compramos el bulbo Holanda y producimos aquí la flor cortada. Que esto también es un mundo, el mundo está globalizado. Resulta, es un poco extenso de explicar, pero ya incluso se producen muchos bulbos en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque el bulbo normalmente se cosecha en invierno y lo guardamos en cámaras frigoríficas a una temperatura prácticamente de 0 grados para que me estén suministrando bulbo durante el resto del año siguiente. Entonces eso pierde merma, pierde calidad, pierde número de flores. Claro. Entonces para evitar eso, en invierno, ¿qué hacemos? Que nos vamos al otro hemisferio, que allí es verano. Entonces cuando allí producimos, digamos que envían los bulbos en contenedores en barcos, que además van haciendo un proceso de frío, porque el bulbo una vez que tú lo recolectas, necesita como 8 semanas a una temperatura de 0 grados y menos 0,5 grados en función de variedades para que engañemos al bulbo. El bulbo se crea que ha pasado el invierno y cuando lo plantamos cree que estamos dirigiéndolo a la primavera. Una manipulación un poco de su su hábitat. Totalmente, eso está muy estudiado. Claro. Sin embargo, una vez que tú ese bulbo lo pones y lo dejas en un terreno, ese bulbo siempre te va a florecer en la primavera siguiente. Pero en este caso lo podemos engañar, lo metemos durante 8 o 9 semanas a 0 grados de temperatura y lo engañamos. Pues este proceso de este bulbo que nosotros hacíamos en Israel, lo pasábamos en contenedores en barcos y en ese tiempo que tardaba el barco en llegar aquí a Cádiz, pues ya iba haciendo ese proceso de engaño, por decirlo de alguna forma. Aquí producíamos el tallo de flor y lo exportábamos a Inglaterra. Y así estuvimos durante 3 o 4 años, hasta que el boom de esa flor pues fue bajando, ¿no? Pero curiosamente, que es a lo que también iba, hay veces que en esta vida se correlacionan ciertos temas que yo, pues, lógicamente, nunca conocía a la IDD, pero la persona, el biógrafo oficial que escribe el libro sobre la IDD de la Casa Real Inglesa, que era Andrew Morton, estuvo en Sanlúcar, estuvo en mi casa 2 años antes, porque mi hermana pequeña se fue a Inglaterra a aprender inglés. Y curiosamente, mira que habrá casas en Inglaterra, ¿no? Pues curiosamente fue a la casa de Andrew Morton. Ellos estuvieron muchos años en Sanlúcar porque les encantaba la feria. Su mujer, tenían 2 hijas, les encantaba vestirse de gitana, y así estuvieron durante varios años. Entonces al final es curioso que un personaje de esta categoría, por un lado esté su biógrafo oficial, tener una relación de contacto con él y después de alguna forma encargarme yo de ir a un país lejano a producir un bulbo para, digamos, abastecer en una zona concreta una necesidad de esta persona. No, yo creo curioso, que es un símil muy interesante porque verdaderamente habla de exactamente cómo las modas van cambiando. En este caso la televisión, la comunicación, y hay un personaje famoso que sale, no sé, con un ramo de flores. En este caso no tanto como este caso, porque esto, digamos, estamos hablando de quizás el personaje más mediático. Totalmente. De los últimos... Sigue siendo alguien mediático y misterioso, ¿verdad? Sí. Bueno, y siguiendo hablando un poco de las flores, también fuiste alma mater, permítame el símil, de los jardines en Chipiona. Sí, yo tuve un proceso, yo cuando terminé mi carrera, lo primero, había una época que tampoco había mucho trabajo, y tuve, bueno, a través de un tío mío que me avaló, pues lo que hizo fue comprar una finca. Compré una finca como pude, y ahí la fui pagando y tal y cual. Entonces mis inicios fueron de agricultor, pero estando de agricultor y antes de trabajar en Mercado Rivera, yo me presenté a una plaza que había en Chipiona. Primero entré de monitor de una escuela taller y después estuve de director. En Chipiona organizamos todo lo que era la jardinería de Chipiona, desde el Parque de la Pachá, toda la rotonda, el paseo marítimo, etcétera, etcétera. Y también como anécdota te puedo decir que dentro de esta escuela taller, que tenía otros módulos de fontanería, de construcción, que además me parece un invento impresionante porque muchísimos chavales que estaban desahuciados de las escuelas, de los colegios, ahí de alguna forma se les recogió, y te puedo decir que los que estuvieron conmigo en aquella época o están trabajando en Aqualia o están en Costa Ballena, también fue el boom de Costa Ballena, están en jardinería. La verdad que para mí fue un invento, un proyecto muy interesante, que yo de verdad que me parece, yo también creo, me parece súper interesante. Aquí teníamos el de también una casa escuela taller, ¿no? Que era Tartesos. Sí, exactamente.
Además fuera de la primera de las que se creó en España fue aquí en Sanlúcar, que era una macroescuela taller, totalmente, ¿no? La gente aprendía la jardinería. Y eso es un tema que me parece que debería porque hay tantos oficios que incluso se pueden perder. Sí, y además, ya te digo, son muchas veces chavales que ya vienen, digamos, un poco dejados del colegio, y es importante darle un hueco. Bueno, y allí concretamente, como anécdota también, si alguien ha ido al Ayuntamiento de Chipiona, allí hay una araucaria que está en medio del ayuntamiento. Esa araucaria en un momento determinado le salvé la vida, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque algún elemento de estos perversos intentó matarla cortándole la corteza con una picola, ¿no? Lo que pasa que, bueno, le dejó un trozo de corteza alrededor, que cuando llegamos por la mañana nos dimos cuenta, porque nos vería que llegábamos, se quitó de en medio, y a través de una serie de injertos puente que le hicimos, lo salvamos. Eso, digamos, es una serie de las cruzadas, como yo le llamo, que en esta vida se me han ido planteando, y en este caso concreto la salvamos. Una araucaria que ahora puede tener casi 200 años, que aparecía en las cartas de navegación, donde los barcos de alguna forma eran puntos de referencia para ellos orientarse y entrar por Salmedina. Entonces digamos que esa araucaria aparecía en la carta de navegación. Entonces, que se perdiera, y la verdad que en ese aspecto el ayuntamiento colaboró y pudimos salvarla, allí está, ¿no? Y Rafael, hablando un poco de esa cruzada, ¿no?, ese símil que has dado para salvar esa araucaria, para mí también ha sido una cruzada muy importante, que es la que te ha puesto quizás a la luz, ¿no?, en redes sociales y en la prensa actualmente. Te hablo en estos últimos meses, con el trabajo que estás haciendo de investigación y el trabajo de intentar salvar el tema de la chumbera, que es un problema que se nos ha ido totalmente de las manos y ahora mismo está fuera bastante de control, ¿no? Explícanos un poco cómo es el proceso, Rafa, y cómo en este caso te metes en ese trabajo. Yo la verdad que es un tema, cada vez tengo menos esperanza, ¿eh? Llevo mucho tiempo predicando en el desierto, como tú bien dices, es otra de las cruzadas que me da mucha pena de no poder conseguir que se salve. Estoy poniendo los medios y espero, aunque tenga poca esperanza, a ver si consigo el objetivo, que por lo menos hacer una conferencia. Pues te comento, esto es un problema que yo detecto hace 5 años. Nosotros teníamos finca en Medina, íbamos finca en la empresa, y iba por allí de vez en cuando, y un día observé allí, en medio de ese ecosistema tan maravilloso que hay en la zona de Medina, de Vejer, de estas plantas, que además estaba acostumbrado a verlas, y las veía verdes, de buena primera vez un día que están muertas. Me acerco, veo que tienen una capa algodonosa, empiezo a estudiarla, empiezo a investigar, y veo que es un problema que ya venía pasando un par de años antes desde la región de Murcia, y se debe a un insecto, es una llamada cochinilla del carmín. El nombre técnico es Dactylopius opuntiae. Hay otro tipo que se llama Dactylopius coccus, que es más fácil de eliminar, y este es un problema que le ataca solamente a la chumbera. La chumbera pertenece al género de las opuntia dentro de las cactáceas, de los cactus, pero no le ataca a otro tipo de cactus, solamente a la chumbera. La chumbera, hay que decir que es una planta originaria de México, que se introduce seguramente por Sanlúcar. Está en el escudo de México. Exactamente, está en el escudo de México, se introduce seguramente por Sanlúcar, por ese intercambio maravilloso que hubo durante 200 años, ¿no?, de lo que fue ese intercambio agrícola entre Sanlúcar o el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. Y las primeras noticias que se tienen es en 1539, a través de Fray Toribio de Montolinia, que es el primero que habla de esta planta, y esta planta se introduce por 2 motivos principales. No como ornamental, lógicamente, sino como alimento del ganado. Las palas de la chumbera alimentaban el ganado. Este Fray Toribio ve que los aztecas la utilizaban para alimentar el ganado, y como alimento de población por el higo chumbo. Sí. Claro, en una época de falta de alimentos en la zona o en España, lógicamente esto era un alivio, ¿no? Y se introduce en España. A partir de esa fecha, estamos hablando de casi 500 años, se extiende prácticamente pues por toda Andalucía. No ha tenido problemas. A partir de ahora, ¿qué ocurre? Que la administración, o sea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues la tiene considerada como una planta invasora, o sea, exótica e invasora. Entonces, yo me niego a eso, o sea, es una planta que no porque sea exótica o alóctona, tiene que ser invasora. Hay plantas que pueden ser autóctonas y sin embargo pueden ser invasoras porque están perjudicando a otras especies en la zona, incluso algunas plantas endémicas, pero en este caso está totalmente controlada. Entonces ese es el primer calificativo que habría que conseguir eliminar
para que la administración autorizara el luchar contra esta cochinilla. Como no se hace, y eso es un requisito indispensable para poder intentar eliminarla, pues ahí está el tema. Pero es curioso también que esta cochinilla, lo mismo que es una plaga para nosotros, ella en ciertos países americanos, incluso en las Islas Canarias, se utiliza como colorante. Claro. De hecho, antes de la época precolombina ya lo utilizaban en, digamos, esas civilizaciones, pues como colorante para teñir la ropa, los sacerdotes para pintarse la cara, etcétera, etcétera. Hoy en día se utiliza incluso en nuestra zona, bueno, se utiliza como colorante, porque los colorantes sintéticos pues producen muchas alergias. Entonces esto como para las cápsulas medicinales, para cereales, para el vermú, sí, porque, y cada vez con mucha más intensidad, por eso, porque los colorantes sintéticos son alérgicos y este colorante no para la carne de cangrejo, o sea, que lo puede uno leer detrás. Claro, ¿no? Es que no tiene sentido que se le trate como una especie invasora cuando es una especie totalmente productiva. Y ya no solo lo que tú has dicho, pero sí es verdad que yo a las personas mayores, y ya no mejor no tanto en Sanlúcar, porque se han perdido mucho campo, mucho navazo, mucha viña, pero también servía para delimitar y salvaguardar las propiedades. Exactamente, hay muchas vías que están ahí delimitadas por chumbera, que cuando la chumbera desaparezca vamos a tener unos problemas territoriales. Y además pasa otra cosa, que es una planta que sirve de protección a muchos pequeñas aves, a pequeños mamíferos, a reptiles, que en el momento que la chumbera desaparezca hay una serie de pequeños animalitos que no sé también lo que va a pasar a medio plazo. ¿Y cómo se combate esa cochinilla? Bueno, pues precisamente yo lo que estoy intentando, ya te digo que llevo mucho tiempo predicando en el desierto, pero no me desanimo, yo hasta el último momento voy a luchar contra todas las consecuencias. Estoy intentando organizar una conferencia el 25 de enero en el IFAPA de Chipiona. He hablado con el IFAPA entiende y que pueden colaborar conmigo y lo han propuesto a la Junta, y la Junta lo que me pide es que haya una demanda por parte de los ayuntamientos. Como es un problema que afecta a todos los ayuntamientos prácticamente de Andalucía, pero yo me voy a centrar en la provincia de Cádiz, porque eso sí, esto es una lucha global, o sea, o actuamos todos o no se trata de actuar uno sí y otro no, eso es absurdo. Entonces, la intención es que, digamos, no hay soluciones milagrosas, pero sí que en este periodo de investigación que llevo veo que hay variedades dentro de la opuntia, concretamente hay una que es la opuntia de Lení, que no le ataca la cochinilla, y hay otros tipos de chumbera que le ataca pero muy poco. ¿Qué quiere decir? Que hay variedades que podemos en un momento determinado, si hay que replantar, utilizarlas. Pero también en este último año, por mi trabajo dentro de Mercado Ribera, tengo contacto con unas empresas de Almería que utilizan lo que es la lucha biológica. Ellos utilizan en Almería mucha lucha biológica porque para ellos es muy importante desde el punto de vista de la exportación. O sea, ellos necesitan exportar productos con prácticamente cero de materias activas, de residuos, porque entonces todos los productos que exportan a Europa, eso lleva un control de calidad, normalmente a través de un sistema que se llama Global Gas, que eso te controlan, digamos, toda la trazabilidad del producto. Entonces prácticamente no debes de utilizar ningún químico. Entonces, la lucha biológica en Almería, desde prácticamente hace unos 10 años, que hubo un problema muy gordo con el pimiento gordo en Alemania, que le paralizaron la exportación. Sí, porque ellos le detectaron unas materias activas que eran cancerígenas. Entonces, a partir de ahí, la lucha biológica prácticamente se impone en Almería. El 95% de lo que se hace, lucha biológica, ¿en qué consiste? Pues utilizar insectos como depredadores o parasitadores de otros insectos. En el caso de la cochinilla, sí que también es verdad que la Junta de Andalucía, aunque esto es un tema de la Administración Central, sí que la Junta lleva un año trabajando con el Centro de la Mojonera en Almería a través de un insecto, también un depredador, que es el Cristolaemus metruicieris, que es un coleóptero, un escarabajo, para que lo entendamos. Todo el mundo conoce la mariquita, que la hemos visto en la mariquita. La mariquita es también un coleóptero, que es un depredador de pulgones, se come a los pulgones, se come del orden de casi 100 y pico todos los días, o sea, imaginemos. Pues el Cristolaemus es también un depredador de la cochinilla del carmín, tanto la larva como el adulto. Digamos, no es la solución, pero hay una experiencia de un año donde se sabe cómo hay que utilizar, qué población, qué cantidad, en función del ataque, etcétera, etcétera. Entonces, hay alternativa. Hay otra alternativa, que es eliminar la parte afectada y la chumbera rebrota. O sea, pero lo primero es muy bravilla, que es fácil de que vuelva a... Rebrota con toda seguridad. La cuestión es
Pero lo primero es poner remedio, sobre todo porque está en sitios públicos donde las personas no pueden actuar ni echando veneno, porque si tú pudiéramos echar veneno, yo te garantizo que la cochinilla desaparece, pero ni yo voy a recomendar ninguna materia activa, ni se puede utilizar, porque hay gente que utilizan después, comen el higo chumbo. Claro, es algo que está en cualquier campo, llega cualquiera, coge un higo y puede intoxicar. Exactamente, entonces hay que tener cuidado, entonces hay que de alguna forma planificar cómo sería, digamos, las conclusiones además, para elevarla a la administración para luchar. Y además, como tú dices, Rafael, tienen que actuar en conjunto porque no es una lucha aislada de un pueblo o de una localidad. Claro. Tiene que ser una lucha, en este caso está bastante extendido por todo el... Claro, y además tiene un problema, que la hembra parasita donde nace. Las ninfas, porque digamos la hembra es vivípara, la vivípara quiere decir que la hembra pone los huevos en su interior y cuando eclosiona ya salen las pequeñas larvitas, que en este caso se llaman ninfas, que después a través de una serie de mudas se convierten en adultos. Ese algodón con la que se protegen, estamos hablando de una plaga que viene del desierto de México. Ellas la utilizan allí para protegerse del sol y del viento. Pero las ninfas pequeñas, para no ocupar la misma pala, se dejan llevar por el viento para poblar otra chumbera. El macho sí vuela, el macho tiene una duración muy corta, 4 o 5 días, pero ese sí se desplaza, tiene alas y se desplaza. Pero tiene un problema para las ciudades, que posiblemente este verano nos den la lata, que el macho, una vez que fecunda la hembra, se siente atraído por los focos de la ciudad. Las luces lo atraen. No pica al humano, pero sí que revolotea como un mosquito. Entonces al final termina muriendo en el foco. Pero esa cantidad de miles de insectos sí que pueden ser, en la sierra tengo conocimiento de casi un coñazo, por decirlo de alguna forma, para ciertos pueblos de la sierra. Es increíble. Entonces, como la naturaleza está encadenada, ¿verdad?, en una situación con otra, ¿no? Y los males al final van trayendo males peores si no se le pone una solución o una cortapisa rápido. Está claro. Bueno, Rafael, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Estupendo. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Rafael Pacheco Isla, que nos estaba contando cosas de su trabajo y bueno, cosas de sus experiencias desde el mundo de la agronomía, que creo que es muy interesante. Y siguiendo un poco con el tema, vamos a aparcar el tema de la chumbera. Evidentemente has escrito artículos en medios de comunicación, se ha escrito artículos también, están circulando tus artículos en las redes sociales, y el que quiera puede simplemente acercarse a internet e investigar ese trabajo que estás haciendo. Pero también, siguiendo un poco a colación con lo que estábamos hablando, en este caso agronomía, hay un proyecto muy bonito y creo que es algo totalmente novedoso y quizás digamos que vamos a dar la primicia, ¿verdad?, en Café de Levante, de un proyecto de un jardín botánico en Sanlúcar. Desde Fundación Domínguez Lobato lo estás abanderando tú, como no podía ser de otra manera. Cuéntanos un poquito cuál es ese proyecto de ese jardín botánico en esta Baja Andalucía. Bueno, pues como tú bien dices, yo soy miembro de la Fundación Domínguez Lobato, al igual que tú, y bueno, el otro día tuvimos una conferencia en el Ateneo de Sevilla donde presentamos, digamos, la fundación en la sociedad sevillana con los proyectos que tenemos entre manos y proyectos futuros. Lógicamente también era una toma de contacto con la sociedad civil de Sevilla para intercambiar opiniones y futuros proyectos. Entre esta relación que tuvimos ese día, pues contactaron con nosotros una serie de personas que representan una parte importante del medio ambiente de Sevilla, que estaban muy interesados en este proyecto que tú comentabas de jardín botánico. ¿Esto en qué consiste? Pues estamos hablando de dos personas, uno es Jacinto Martínez y otro es Joaquín Sánchez, presidente ambos en el caso de Jacinto Martínez, es el presidente de la Asociación de Jardines de la Oliva. Ellos tienen un vivero precisamente en el barrio de la Oliva, y Joaquín Sánchez es presidente de una asociación que se llama Ciudadanos por el Medio Ambiente, que ellos dos
confluyen en otra plataforma, que es Plataforma de Sevilla por los jardines, por los parques y por el paisajismo de Sevilla. Una plataforma que tiene 2 millones de visitas, o sea que estamos hablando que es una plataforma de reconocido prestigio. ¿Ellos qué hacen? Ellos llevan desde la Expo de Sevilla, llevan recuperando todos esos árboles que allí se plantaron y que de alguna forma se aclimataron al ambiente de Sevilla, ¿no? Y entonces a partir de ahí, ellos, por su amor a la naturaleza y al medio ambiente, han seguido obteniendo semillas y produciendo estos árboles. Ellos todo lo hacen de carácter altruista, ellos hacen conferencias, imparten cursos a niños en los colegios. Me comentaban a mí que el año pasado tuvieron un curso con 3.000 niños de colegios de Sevilla, después van al colegio, le plantan algunos árboles, en fin, para que los niños vayan tomando conciencia con el medio ambiente. Entonces ellos, por esa relación de Sanlúcar con Sevilla, Sevilla y Sanlúcar, estaban muy interesados en esos árboles, en esa botánica, de traer a Sanlúcar una serie de ejemplares para, de alguna forma, plantarlo aquí en un sitio que reúna unas mínimas condiciones. Y en eso estamos. Nosotros, tú como fundación sabes que hemos planteado este tipo de proyectos, los hemos trasladado al ayuntamiento. Ahora con la fiesta, pues lógicamente, pues no creo que nos reciban, pero espero que después de Reyes nos reciban y hablemos de este proyecto, del tema de los sellos que también lleva la fundación y otros temas de proyectos que la Fundación Domínguez Lobato quiere vincularse con el centenario de la Vuelta al Mundo. Y todo ese tipo de cosas, pues queremos llevarla a cabo, ¿no? Y bueno, y sobre todo también ese proyecto Jardín Botánico en Sanlúcar, que nos recuerda a otros jardines botánicos, a esa época, ¿verdad?, de la Sociedad de Amigos Económica del País, el proyecto de Manuel Godoy, Simón de Rojas Clemente, Esteban de Botelío, ese primer jardín botánico de 1808, ¿no? Bueno, yo creo que es un proyecto bonito y ¿por qué no, no? Es un intercambio, no sigue siendo más que un intercambio cultural, y en este caso botánico y agrónomo entre España y América y España. Yo creo que no es solamente un proyecto cultural, es un proyecto necesario, es una forma de recuperar. Tú sabes igual que yo que hay muchas especies en Sanlúcar, que mucha gente la relacionan con el viaje de Colón, pero bueno, yo tampoco me voy tan atrás, pero estamos hablando de especies con 200 años que han desaparecido de Sanlúcar, claro, en otros tiempos, pero sí que han desaparecido. Pero que sería interesante no solamente recuperar estos ejemplares, digamos, de América, sino ejemplares incluso de Asia, ejemplares por donde transcurrió la Vuelta al Mundo, y que estas personas de alguna forma tienen allí. Estamos hablando de 700 ejemplares, no vamos a traer los 700, pero buscar una ubicación para traer 30 o 40 y poquito a poco y subiendo, pues yo creo que me parece, y colocarle su cartelito, claro, explicando un poco de dónde proviene, que los niños, incluso ellos... Es un referente cultural para el que viene de fuera, para ver ya no solo las casas de cargadores a India, que están enmarcadas en ese, contextualizadas en ese tiempo, bueno, el Guadalquivir, la desembocadura, todo este quinto centenario que nos está poniendo todo el mundo a trabajar, sino también es una nueva opción. Un nuevo hermanamiento entre Sevilla, claro, y Sanlúcar y Sevilla. Claro. Yo también te digo, y mi hermano lo decía, que ahora porque tenemos esa rivalidad, ¿no? Y tenemos siempre esa rivalidad entre las provincias, entre los pueblos, pero que en la época de que parte de aquí el viaje de Magallanes y Elcano, Sanlúcar era la puerta de Sevilla, era el puerto de Sevilla. O sea, que era lo mismo, la casa de contratación se desplazaba aquí. O sea, querer buscar enfrentamientos absurdos. Esto es un proyecto que deberíamos de liderar las dos ciudades, y aprovecharse de lo que Sevilla significa en el mundo para que Sanlúcar de alguna forma, claro, podamos conseguir esos objetivos. O sea, entonces, ese es un proyecto que esta sociedad sevillana, que está muy, vamos, llame al que quiera por los nombres que he dicho, se puede meter en la página web y es impresionante. Bueno, pues yo creo que sería interesante hacerlo. Y sobre todo que son proyectos que no necesariamente deben de tener un coste elevado, no es ninguna... Hombre, y sobre todo el apoyo técnico, lo que sí hay que poner un sitio que reúna unas mínimas condiciones. Esto no se puede poner un descampado y ahí te dejo y no te riego. Claro. Vamos a ver, vamos a buscar un sitio adecuado, un sitio que, hombre, protegerlo un poco del vandalismo y bueno, y con unas condiciones mínimas que también estos señores pues estén de acuerdo, ¿no? Y hablando, Rafael, ya que hemos entrado en ese tema americanista, estamos, como tú bien sabes, y durante muchos años has trabajado y sigues trabajando en pos de ese beneficio, de ese quinto centenario, Magallanes Elcano, y hablando en este caso de botánica y de agronomía, ¿qué especies actualmente conviven con nosotros que nos recuerden a esos viajes transatlánticos?
Pues mira, en cuestión de árboles que vinieron, que además están plantados, lo que pasa es que a lo mejor la gente por los nombres no lo conocen, pero yo te puedo decir que están entre nosotros, digamos que vinieron de América, está por ejemplo el Acer negundo, está la catalpa, está la robinia, está la jacaranda, que está en el 5º centenario, está la choricia especiosa. Choricia especiosa, sí me gustaría, perdona, hacerte un inciso. Por favor. Había una muy bonita frente a la estación de autobuses, ya casi con 30 años, y de buena primera aquello ha desaparecido. Yo he escrito artículos, he estado en la radio, yo no he recibido ninguna noticia de alguien que explique por qué de la noche a la mañana desapareció del mapa. Cuando más una planta que resiste muy bien el trasplante, que además te pongo el ejemplo que hace un año en Buenos Aires se trasplantaron cerca de 200 choricias especiosas y solamente se perdió una. O sea, ¿por qué se ha tenido que hacer desaparecer una especie que además proviene de Centroamérica, que los mayas la utilizaban en sus ceremonias religiosas? Entonces, un pueblo que queremos acometer esa gran hazaña de la vuelta al mundo, cosas así no nos podemos permitir. Claro. Bastantes árboles han desaparecido en San Lucas, claro, para que nos podamos permitir estas cosas. Sobre todo teniendo posibilidades de hacerlo de otra manera. Es que hoy en día, en el siglo XXI, vamos, es que ya es prácticamente casi es simplemente hablar con un técnico, en este caso, claro, con un técnico especialista, y mira, pues esto se puede hacer así. Hombre, y además yo escribí artículos y explicaba cómo se tenía que hacer, y es que me parece lamentable que eso ocurra. Pero bueno, esperemos que no se repita más, claro, ¿no? Y bueno, y después hay otra que es también la acacia de Buenos Aires, eso en cuanto a América, pero de Asia tenemos la casuarina, tenemos los olmos, tenemos la acacia de Constantinopla, tenemos el pino carrasco, tenemos la zófora de Japón, o sea, todas esas especies... ¿El ciprés también es? No, el ciprés no, la araucaria es americana, la araucaria viene de América, pero el ciprés es de la cuenca del Mediterráneo. Ajá. En fin, que hay muchas especies que, aunque la gente no lo sepa, digamos que provienen ya no solamente de América, de Asia. Y conviven con nosotros diariamente perfectamente. Aparte de eso, bueno, pues hay otra serie de especies que, bueno, lógicamente estos señores tienen mucho más experiencia que yo y que, lógicamente, con su experiencia y con sus años, y bueno, pues la cuestión sería de hacerlo, ¿no? Después, en cuanto a los cultivos o a las plantas que intercambiamos, para no extenderme mucho porque es complicado, esto haría falta, yo cuando he ido a la radio, el intercambio agrícola, he tenido dos programas para hablar de esto, pero sí me interesaría... complicadas y que es complicado. Y que requiere mucha información. Claro, pero sí te diría que para mí el intercambio agrícola es interesante desde el punto de vista de la globalización. O sea, hoy en día sería muy complicado, una tontería lo que voy a decir, imaginarnos que América no existiera. O sea, hoy la alimentación, la gastronomía, es imposible. Ni el viejo mundo se puede imaginar que no existiera América, ni América se podría imaginar que no existiera el viejo mundo. O sea, te pongo de ejemplo 3 productos de cada sitio característico que vinieron de Europa, que incluso la gente puede pensar que son americanos. Pues mira, el café, la caña de azúcar y la banana. Pues todos esos 3 productos fueron del viejo mundo a América. Es que verdaderamente existe un concepto totalmente diferenciado, ¿no? La gente puede pensar que esos productos, que en este caso están arraigados en países como Colombia y tal, y que dan de comer a muchísimas personas además, allí, son productos fundamentales de renta per cápita, claro, para su Producto Interior Bruto. Pues son de ¿entiendes? Aquí, son del el café venía de Etiopía, la caña de azúcar de Nueva Guinea, en el norte de Australia, y después pasa a la India. Y la banana viene del sudeste asiático. Y ahora al revés. 3 productos que han venido, y además, curiosamente, los 3 mayores exportadores hoy en día de producción de estos productos están en América. Desde el café en Colombia, en Brasil, la caña de azúcar en Centroamérica, la banana en Ecuador, en Costa Rica. O sea, países que su Producto Interior Bruto depende en gran medida de esa producción. Al caso contrario, las patatas, por ejemplo, el tomate y el girasol, son 3 productos que vinieron de América a Europa. El girasol viene de Norteamérica, la patata viene de los Andes, de la zona de Ecuador y de Perú, y del tomate, el tomate no está muy claro si viene de México o viene también de los Andes, los dos lados consumían, pero bueno, viene de América. O sea, quiero decir, y hoy en día, por ejemplo, la patata, el principal producto en este caso es Estados Unidos, pero lo segundo es la Unión Europea, y en tercer lugar China. En el caso del tomate, China es el primer producto mundial. O sea, en el caso de tomate. Quiere decir que el mundo se ha globalizado, que ya que se compaginan unos con otros. Hoy es imposible imaginarse. Por eso cuando hablamos de esas guerras territoriales y esos enfrentamientos y esas fronteras y esas parafernalias, al final no deja de ser una auténtica tontería, porque eso es que se complementan, la ciudadanía se complementan unos con otros. Y ponerse barreras, eso es... Hay un dicho muy bueno que dice, lo más bonito del mundo es el mundo, ¿verdad? Claro.
Por supuesto. O sea, el mundo en sí. Con descubrirlo y explorarlo. Totalmente. Rafael, aparcando un poco el tema de la agronomía, bueno, evidentemente todos sabemos que eres hermano de Francisco Pacheco, un verdadero impulsor de este quinto centenario. Yo lo bauticé hace mucho tiempo como el Genaro de Cabestany del siglo XXI. Bueno, ¿cuál es tu percepción particular del proyecto de ciudadanía del quinto centenario? Bueno, yo también primero te diría, con respecto a mi hermano, que mi hermano reunía una serie de características como persona y características personales, que tampoco voy aquí a contar, pero con vista a lo que es el quinto centenario, y lógicamente yo de aquí mi muestra de agradecimiento al pueblo de Sanlúcar por la insignia de oro que se le concedió, pero mi hermano, si yo tuviese que catalogarlo de alguna forma, para mí fue un visionario, ¿no? Mi hermano en el año 92, con la Expo de Sevilla, él se da cuenta de que Cristóbal Colón en sus viajes estuvo 4 veces en Sanlúcar, 3 de forma oficial y una partiendo de Cádiz pero saliendo de Sanlúcar, y sin embargo en Sanlúcar prácticamente en el año 92 no hay ningún acontecimiento de relevancia. Todo el protagonismo se lo lleva en este caso Sevilla. Eso a él de alguna forma le hace plantearse muchas cosas. Empieza a investigar y en esa investigación él de alguna forma escribe un libro que lo publica en el año 2003, que era el esplendor de una tierra olvidada, Sanlúcar la puerta de América, ¿no? Entonces digamos que como visionario fue alguien que no solamente se plantea el tema darse cuenta de algo y decir a los políticos o a la sociedad, oye, sí, que esto va a ocurrir, no, él se preocupa de demostrar todos esos valores para Sanlúcar. Entonces a partir de ahí yo diría que después fue un investigador. Mi hermano destripó, por decirlo de alguna forma, todo lo que se encontraba de la Vuelta al Mundo, ¿no? De la Vuelta al Mundo y de todo lo que ocurrió después de la Vuelta al Mundo. Él viajó por toda España, si tenía que ir a Portugal, fue a Portugal, si él sabía que en un archivo había un legajo, un documento interesante, él iba allí a estudiarlo. Entonces después también tenía otra virtud, que era un gran comunicador. O sea, escuchar a mi hermano una conferencia era ver lo que estaba pasando. O sea, yo te pongo de ejemplo, él también hacía algunos recorridos por la playa de Sanlúcar, y él iba explicando los galeones, las naos, ese trasiego de los militares, los religiosos, los pícaros, los comerciantes. Bueno, y tú es que lo estabas viendo. Una descripción de la Sanlúcar. Pero es que tú lo estabas viendo. Del siglo de oro, claro. Era impresionante. O sea, eso era como comunicador, me pareció una persona, y cualquier conferencia es que te enganchaba. Bueno, dio conferencias de alto nivel, en exactamente. Sevilla, Madrid. Exactamente, claro. Es que, claro, cuando tú estudias, bueno, yo he sido testigo, ¿no? Y tú lo estás diciendo, pues yo lo recalco, ¿no? Yo he sido testigo, como tú estás diciendo, de mi hermano con la base que tenía y la propiedad que tenía por haber estudiado y está convencido de lo que decía. Mi hermano ha estado en el Ateneo de Sevilla dando conferencias en la Casa de América en Madrid y con personajes, pero cuando tú acudas a estos sitios donde hay mucha intelectualidad, cuando tú vas con una base a exponer lo que tú quieres de alguna forma transmitir, la gente te escucha, claro. La gente, el que sabe te escucha, puede debatir contigo, pero escucharte te escucha. Entonces, como mi hermano tenía tanto que aportar, además yo creo que mi hermano, entre otras cosas también, abrió la puerta a Sanlúcar en todos estos foros importantes para que a Sanlúcar se le reconozca. No es lo mismo llegar a un sitio diciendo, oye, que en Pigafetta dijo esto, que en Sanlúcar no sé qué, o sea, una serie de planteamientos, y la gente dice, cuidadito que en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después también era un gran organizador. Mi hermano era una persona que todo el mundo el que le llegaba le abría las puertas, ¿no? Y siempre tenía un teléfono para llamar a uno, para llamar a otro, para comprometerlo con la causa. Al final todo el mundo se veía pringado, él lo había organizado. Había trabajando a todo el mundo. Entonces yo creo que es que lo tenía todo, o sea, lo tenía todo, porque tú puedes ser un buen investigador, pero no un buen comunicador, claro, ni un buen organizador. Tenía unas herramientas muy válidas y, claro, y eso eso evidentemente lo puso como alma mater, ¿no? del proyecto, como mascarón de proa del proyecto del quinto centenario, que yo creo que es reconocido por todos. Hombre, está claro, yo eso ya digo que se lo agradezco a todo el pueblo, porque todo han sido muestras de ánimo, de apoyo, de cariño, y la verdad que en fin. Y a ti, Rafael, hombre, yo sé que a ti te aportaría muchísimas cosas. Bueno, mi hermano, hombre, además, sí, me pongo un poquito... mi hermano, bueno, desde el punto de vista personal, de hecho nosotros nos llamábamos querido hermano, no nos llamábamos ni por nuestro nombre, siempre...
Pero bueno, desde el punto de vista, digamos, de su proyecto, sí que es verdad que mi hermano me aportó cosas que yo no sabía que me iba a interesar tanto, ¿no? Como es el amor por la historia, el amor por el conocimiento de lo que nosotros fuimos en el pasado y que ha sido fundamental para nuestro presente y ojalá para nuestro futuro. Me aportó, digamos, la constancia, ¿no? La constancia en seguir trabajando, porque él se daba cuenta de que todo lo que estaba haciendo había un pueblo detrás que necesitaba que Sanlúcar de alguna forma explore sus nuevos territorios para tener prosperidad, para que haya trabajo. Es muy importante que este proyecto siga adelante. También yo tengo que decir que la sociedad sanluqueña debe de dejarse, la veo un poco anestesiada, debe de implicarse más. Nos estamos jugando mucho en este proyecto. Este proyecto es como si no hubiese tocado la lotería, y tenemos que aprovecharlo, Y ahora con el tema que de la comisión del quinto centenario, donde creo que también está el alcalde de Sanlúcar, el alcalde de Sevilla, con una serie de incentivos fiscales, eso tenemos que aprovecharlo y el pueblo se tiene que mezclar más. La sociedad puede hacer hasta cierto punto, pero se tiene que mezclar más. Entonces, ese tipo de cosas también mi hermano me enseñó de alguna forma a ser políticamente correcto. O sea, yo relativamente con el tema político pues soy un poco tirante, pero él me ha demostrado, y después yo lo he vivido dentro de la fundación, de que tú puedes tener una serie de planteamientos, pero que para llegar a las distintas administraciones tiene que contar con la política. No puedes caminar solo en muchas Exactamente. ocasiones, ¿No? Y después, por ejemplo, el caso de la sociedad civil sanluqueña, no solamente Puerta de América, Círculo de Artesanos, el Ateneo, cada uno planteándose el quinto centenario como mejor le parece, pero digamos sociedades o asociaciones altruistas, que en el caso de la Fundación Puerta de América intenta traer una serie de embajadores, de personajes que son fundamentales para esa relación política con las distintas administraciones, con otros países, cada uno organizando conferencias. Todo el mundo aporta, pero sí que es verdad que después todo esto que me enseña mi hermano hay que ser diplomático, hay que ser muy educado, eso creo que lo era y lo sigo siendo, pero todo este tipo de cosas tenemos que congeniarlas porque al final es Sanlúcar. Claro. Y es fundamental, pero después está el político. El político tiene también que después, si tú le pones a su alcance estos medios, estas personas, claro, esas herramientas, pues también saber dónde la tiene que llevar. Claro. Yo creo que vamos un poco tarde, pero bueno, un poco tarde, digamos, para hacer de Sanlúcar una ciudad universal, por lo menos como mi hermano pensaba. Pero bueno, mi hermano también planteaba que tenemos después 200 años más de casas de contratación en Sanlúcar. Todos los descubrimientos, ese intercambio que comentaba antes agrícola del nuevo mundo, el viejo mundo, todo pasó por Sanlúcar. Centenarios que celebran Centenario, todos los años, bueno, claro. Hay uno que mi hermano, bueno, el pobre, que era el de Akemura Tsunenaga, cuando se cumplió el 400 aniversario de la llegada de este personaje, de este samurái japonés, que la primera tierra que pisa en Europa es en Sanlúcar. Yo me quedaba con la boca abierta cuando mi hermano explicaba cómo ese hombre llega, con los pañuelos de seda, en fin, es que de verdad que estaba viendo uno. Entonces, que eso no se haya tenido la repercusión en Sanlúcar que debería haber tenido, y sin embargo en Coria del Río la tuvo, y en otros lugares donde este personaje pasó, pues eso no lo podemos seguir desaprovechando. Es que a partir después del quinto centenario vendrán centenarios. De hecho, la Fundación Puerta de América tiene todos los días un acontecimiento de una expedición que parte, que llega, que sale, o sea, que es que y algunos días hasta más de una. Entonces, yo creo que ahora hay un proyecto sobre Akemura Tsunenaga y un proyecto entre Sanlúcar y Sevilla, entre manos. Ya lo hablaremos. Sí, pero el 400 aniversario ya ya habrá que esperar al 425, claro, o al 401. Y aquí estuvo el emperador el heredero al trono, ¿no? Estuvo en Coria del Río. O sea, ¿cuánto, si nada más que pensar que en turismo, cuánto mueven los japoneses? Uf. O sea, es que estamos hablando, potencia turística, es que estamos hablando de cosas que sí. Hombre, y la sociedad civil, como le pasa a la Fundación Puerta de América, que montó el reloj ecuatorial allí en Bajo Guía, pero que cualquier cosa vale un capital, claro. Organizar una cena, sí, yo me el recuerdo, mismo círculo con lo que organiza el Ateneo, sí, es que todo cuesta mucho dinero. Evidentemente, yo me acuerdo perfectamente de Paco con la historia de Akemura queriendo esos presupuestos y esas historias que se intentó hacer para poner en este caso un monumento, pues todo eso llama la atención, claro. ¿No? Pero bueno, esperemos, yo deseo de verdad, por el bien de Sanlúcar yo siempre he dicho aquí que yo creo que yo no sé cuál será el final de todo este proyecto porque no lo puedo saber. Lo que sí tengo totalmente claro es que el movimiento cultural que ha tenido Sanlúcar en los últimos años, desde asociaciones, fundaciones
gente involucrada como investigadores, divulgadores, historiadores, gente del mundo de la botánica, de la agricultura, de la agronomía, de la pintura, de las artes, de la física, de tal y cual, y pinto y va, o sea, ahí hay un abanico y un crisol de humanidades brutal. Y en España, el movimiento cultural que se ha tenido en Sanlúcar en los últimos años, eso... Está claro, todo eso lo ha promovido todo el quinto centenario, está claro. Y eso sí es verdad que hay que quitarse el sombrero por eso. No, por conferencias, gente, libros, radio, comunicación, televisión, etcétera, etcétera. Sí, pero que no nos podemos quedar satisfechos con nada. Yo te sí, digo a ti que hay que aspirar a mucho más. Hay que aspirar mucho más, hay que aprovecharse. Sanlúcar, que además lo necesita. Claro. O sea, es una ciudad que necesita ese impulso. Ese impulso, y eso es fundamental. Yo creo que y espero que se consiga. Rafael, en estos últimos minutos, porque sí es verdad que nos queda poco tiempo, no quisiera, tengo un tema pendiente, porque sé que estás involucrado en un tema también ahora de investigación sobre la famosa leyenda negra española. Una leyenda negra que parece que nos ha perseguido durante muchos años y que ahora quizás se empieza a ver algunas claridades, ¿no? Hispanofobia los llaman otros, en fin, háblanos un poquito de ese trabajo de investigación. Sé que es complicado, pero tendremos oportunidad en otro nuevo programa de hablar perfectamente. Yo más bien que un trabajo de investigación te diría que una digamos, recopilación de información. Pero un poco buscando una respuesta a una serie de problemas que nos hemos ido planteando, por lo menos yo, a través de cuando uno era pequeño, iba al colegio, y a raíz de este trabajo de intercambio agrícola, pues vi ciertas cosas que me iban llamando la atención y empecé un poco a meterme un poquito más de fondo en ella. Hoy, gracias a Internet, pues la verdad que puedes llegar a tener una información impresionante. Entonces, cuanto más me he ido metiendo, más me he ido dando cuenta del engaño, desde mi punto de vista, que a lo cual nos han tenido sometidos a lo que es la nación española, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces hay, digamos, ciertos aspectos y ciertos personajes a través de la historia, que lógicamente yo me baso en ellos, todo lo que digo son personas ilustradas, historiadores y lógicamente reconocido prestigio, en los cuales yo puedo buscar este tipo de respuestas. Y hay muchas que me llaman la atención. Por ejemplo, si tenemos tiempo te cuento un par de ellas. Sí. Por ejemplo, en el caso de Hernán Cortés, ¿no? El caso de Hernán Cortés me llama la atención que él cuando llega, y eso lo descubrí a raíz de que lo que era la antigua capital del Imperio Azteca o el Imperio Mexica, en la capital, que es donde está hoy la Ciudad de México, era Tenochtitlán, era la capital del Imperio Azteca. Bueno, Tenochtitlán era una ciudad levantada en medio de un lago, o sea, la ciudad estaba rodeada de 5 lagos, y en estos lagos ellos cultivaban, hacían una especie de lo que hoy llamaríamos un cultivo hidropónico, o sea, un cultivo, digamos, complicado. Ellos hacían unas balsas con barro, con caña, con ramas, con mantillo, y allí es donde ellos cultivaban tanto hortalizas como flores, productos agrícolas, en estas balsas. Entonces, cuando Hernán Cortés llega, lo primero que le impresiona es esta ciudad con unos edificios muy altos, pintadas de color de oro. Entonces, el reflejo de la ciudad reflejándose en el lago, ellos le daban la impresión de que era una ciudad de oro. Entonces, esto es, digamos, desde el punto de vista de grandeza, ¿no? Pero hay otro apartado, que es donde yo empiezo ya a intentar ver la historia con cierta lógica, que creo que es como también hay que verla, y no dejarnos guiar por ciertos estereotipos que no son los correctos. Por ejemplo, no me quiero extender mucho, imaginemos que la información que hoy en día desaparece, y te pongo de ejemplo lo que está pasando en Cataluña, y dentro de 500 años solamente como información aparece un periódico, el Avui, que es de marcado carácter independentista. ¿Qué nos vamos a basar? ¿En lo que dice Avui que pasó en España 500 años antes? O si te digo Avui, te digo otro periódico de otros signos o que tiene otro planteamiento a la hora de desarrollar las cosas, sea el país, sea el mundo. O sea, que muchas veces en función de quién cuente las situaciones, le da un carizo. Le da un carijo. Estamos hablando del siglo XXI. Imaginemos lo que es trasladar la historia 500 años antes. Bueno. O sea, eso es importante. Entonces hay otro apartado que es el que yo desde el punto de vista de la lógica me baso, y es que a Hernán Cortés hay otro apartado que no es digamos, de grandeza, que a él le llama la atención y ve que los aztecas, digamos, para ahora de hacer sacrificios humanos, pues cogían una serie de calaveras, las empalaban y formaban unos altares. Entonces, en un principio, esta recopilación del día a día que ellos llevaban, resulta de que ellos decían que ahí, en estos altares que construían con estos cráneos, lo hacían tanto con hombres, con mujeres, con niños.
digamos que la historia, cuando ha hablado de este tema, resulta de que decía que solamente eso eran guerreros ya muertos en ciertas batallas de los aztecas con otros pueblos, y que no, pero hoy en día no. El que quiera se puede meter en internet. Desde hace un par de años se están descubriendo nuevos altares, nuevas torres de cráneo, donde no solamente eran guerreros, el enemigo, era ¿no? el enemigo, sino que eran niños y mujeres. Y además, en el caso de Hernán Cortés, lo hablan muy claramente, que además incluso ya los empalaban ensangrentados, o sea, que hacían sacrificios humanos. ¿Ellos con quién los hacían? Habían dos pueblos, que eran los totonacas y los tesaltecas. De hecho, una de las amantes de Hernán Cortés, que era la Malinche, que ella le decían Doña Marina, Hernán Cortés tuvo un hijo con ella, pues ella le sirvió de traductora, pero por lógica, estos pueblos estaban oprimidos por los aztecas. O sea, imaginemos hoy en día, si mi pueblo está oprimido, ¿qué hago? No me rebelo contra el imperialismo, no me relevo... Es naturaleza humana. Es naturaleza. O sea, decir que en ciertos aspectos de la leyenda negra, que de algunos... No, aquí hubo una serie de confluencias, de acuerdos, una serie de guerreros, de una civilización fuerte que llega a un territorio y salía con los más endebles, porque necesitaban que los liberaran también de este dominio. Es que lo tenían como esclavos, lo utilizaban para sacrificios humanos, pero te estoy hablando de miles y cientos de miles de personas que sacrificaron. Entonces, ese es un aspecto que por lógica es más fácil pensar, que tú llevas un territorio y llegas a una serie de acuerdos con una serie de pueblos oprimidos, que no pensar que con 20 guerreros tú te has cargado allí a una ciudad que te digo yo que en aquella época tenía más de 200.000 habitantes. Era casi 5 veces la ciudad de Londres de aquella época. Que vencer un ejército así... Claro, y además otra cosa importante, hombre, que uno lo aprende de estos personajes históricos de la historia, que si tú vas al archivo de India, que es donde hay que fijarse, donde están recogidos los registros de las personas que fueron a América, hasta final del siglo XVI, españoles que fueron a América fueron 50.000. Sin embargo, la leyenda negra habla de que matamos a 60 millones de indígenas. O sea, estamos hablando que entre mujeres, niños y hombres, ¿a cuánto cabemos por cabeza? Casi a 1.200, 1.300 personas. O sea... Sí, que con los datos empíricos es muy fácil hacer la cuenta. De hecho, hay un historiador americano, que no recuerdo el nombre, que fue el que la hizo. O sea, que vamos a ver, que no. Claro. Que sí que es verdad. Y también otra cosa, que en estos nuevos hallazgos, a la hora de analizar los huesos, se están encontrando una serie de virus y de bacterias que provocaron la muerte en aquella época, que posiblemente lo llevaron los españoles. Pues a lo mejor. Pero ¿quién sabía en aquella época que era una bacteria, que era un virus? O sea, pero fíjate, Rafael, porque entonces, ayer precisamente estuve viendo un reportaje sobre esas mafias que se dedican a soltar bulos por internet, ¿no? A dinamitar partidos. Ahí está el caso de los rusos, de los hackers rusos, con las elecciones en Estados Unidos, las elecciones, lo que ha pasado en Cataluña. A ver, me quiero referir a todo esto que en ese espacio, contexto, tiempo, que es el siglo de oro, el siglo de las navegaciones, el siglo de las conquistas, que era algo que estaba a la orden del día, no solo en España, sino en todas las potencias europeas, porque en esa leyenda negra no se pudo crear allí. El mismo inglés podía soltar el bulo de que los españoles habían hecho tal, o que los portugueses, o los belgas, o cualquiera de ellos podían haber soltado ese bulo e intentar dinamitar ese imperio o esa conquista desde su cimiento, como hacen ahora en pleno siglo XXI desde las nuevas tecnologías. Lo que me quiero referir con estas dos historias es que no estamos tan separados en el tiempo, que se sigue haciendo hoy día. Hombre, lo que está claro es que aquí también, a la hora de leer, a la hora de estudiar, también leer personajes. Yo no te voy a decir que nos centremos en uno, ¿no? Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, que es un personaje que, en función de estos nuevos historiadores, se está quedando atrasado. Pues Menéndez Pidal, claro, o María Elvira Roca Barea, o Cristian Rodríguez Álvarez, que de la Universidad de Buenos Aires, son personajes que incluso los pro-indígenas ya no lo tienen ni como una persona de fiar desde el punto de vista de lo que comentó de aquella época. Claro. Lo que pasa que si profundizamos un poco más la leyenda negra en España, o contra los españoles, viene, digamos, primero desde el siglo XIII, cuando la invasión por parte de la Corona de Aragón de Nápoles y Sicilia. Pero, digamos, la base más importante la tiene desde el protestantismo, desde Guillermo de Orange y desde que Isabel I
que sustituye en el trono de Inglaterra a su hermana María I, pues que era católica y es que prácticamente arrasa con el protestantismo en Inglaterra. Isabel I vuelve a instaurar el protestantismo. Entonces España era una gran potencia. Inglaterra lo que quería era defenestrar a España, le interesaba hacer una mala propaganda. Y eso, digamos, ha estado pasando en el tiempo. Pero también los propios españoles nos hemos creído esa leyenda negra. De hecho, hoy en día quizás nos la estemos quitando de encima porque ya no somos una potencia. Normalmente cuando uno es una potencia, hay otros países que les interesan pues desbancarlo, ¿no? Y eso ha pasado con España, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista que ya al no ser potencia, pues poquito a poco, pero que es importante que leemos, que profundizamos, porque ahora tenemos un acontecimiento con el 5º centenario. Hay países, que te digo yo que por mi trabajo los conozco, quizás en Colombia menos, pero en Ecuador y en Perú todavía hablar con ellos te tienen un poco como de uña, ¿me entiendes? Entonces, yo no tengo que estar tampoco pidiéndole perdón a nadie. Vamos a ver, primero que yo no viví hace 500 años y en segundo lugar que con el estudio, con el razonamiento de las cosas, España... Pero es que eso es el espacio-contexto-tiempo, es que es así, o sea, la gente no actúa hoy como se actuaba en el siglo XIX. ¿Por qué? Por tendencia, por moda, por política, por sociedad, por economía. Igualmente en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XVI, en el siglo XV, donde quiera. O sea, las revoluciones sociales, religiosas, políticas, económicas, van ocurriendo dependiendo en el contexto que se está viviendo. En un contexto político diferente, una manera de pensar diferente, una manera de transigir diferente, de sociabilizar diferente, de economizar diferente. Y eso hay que entenderlo desde un punto siempre ilustrado, si no, lo que te queda es con la historia de la barra del bar. Claro, es que tú es lo que estoy diciendo. Si así, hoy todavía, desgraciadamente, pasan este tipo porque digamos gente con la mente perversa existen todavía, imagínate hace 500 años. Claro, ¿no? había un axioma muy interesante. Pero tampoco hay que asumirlo todo. Había un axioma muy interesante, que no sé quién lo dijo, que decía, por muchas cosas que se digan y por muchas cosas que se escriban, la realidad se resiste a ser contada. Sí, claro. Y es más verdad que verdad. Claro, y cuando nos han interesado a ciertos países, a ciertas culturas, pues con mucha más razón. Pues amigo Rafael, ha sido todo un placer tenerte aquí. Pues para mí también. Yo creo que hemos tocado muchos puntos diferentes. Todo muy poco acelerado, pero bueno, la verdad que hay que profundizar. Hemos tocado puntos diferentes, pero yo creo que hemos abierto ese frasco de pues sí, del perfume, ¿no? Porque el Café de Levante sigue siendo ese programa de todas las semanas donde hablamos de cultura, de arte, de literatura, de ciencia, de historia. Es un trampolín quizás para los nuevos trabajos literarios. Y estos son temas de total y rabiosa actualidad, con lo cual a mí me alegra que se queden cosas en el tintero porque podremos hablar más adelante de todos estos temas. Hombre, por supuesto, como tú quieras, pero sí que me gustaría centrarme en alguno concreto que creo que sería muy interesante también para el que nos esté viendo. Claro, claro, pues nada. Porque desde el punto de vista del intercambio agrícola, desde el punto de vista de la leyenda negra, la verdad que es impresionante. Lo sé, pero bueno, esto es una primera toma de contacto. Yo estoy a tu disposición para cuando tú quieras. Yo creo que es una primera toma de contacto, Rafael, para ver la gente que te vea de fuera, vea también cuáles son los puntos que estás trabajando, en este caso como patrono de Fundación Domínguez Lobato, ese trabajo que se está haciendo también desde la cultura, el papel antiguo, investigación, la historiografía, el 5º centenario, desde tu trabajo, también desde tu atalaya particular, ¿no? Donde estás trabajando por las chumberas, estás trabajando por el intercambio agrícola, el jardín botánico, o sea que creo que son... Bueno, y nos hemos tocado un tema que para mí, hoy hay países como Ecuador y Colombia, que una parte muy importante, aparte de estos productos, su Producto Interior Bruto, la genera la flor cortada, por ejemplo la rosa y el clavel, y que la rosa viene de la zona entre el mar Caspio y el mar Negro, o sea que también es una flor que viaja del viejo mundo al nuevo mundo y es fundamental para su economía. Y en Ecuador, que estamos hablando de más de 1000 hectáreas de rosa, en cada sitio, 1200 en Ecuador y casi 1000 en Colombia, eso es trabajo y dinero, todo impresionante. O sea que todo es muy curioso y muy interesante de hablarlo. Pues nada, seguiremos como siempre en contacto. Muchas gracias por tu invitación. Amigos de Café de Levante, nosotros nos vemos para la semana que viene con nuevos invitados, con nuevos temas en esta nuestra mesa de investigación y de trabajo de todas las semanas. Y ahora le dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Nosotros nos vemos para la semana que viene, que sean muy felices y muy buenas noches.
A veces, los héroes parecen cansados, como abrumados por el peso de su propio destino. Y a veces, también, la muerte aparece a los cuatro vientos sin anuncio ni antesala. Francisco Pacheco Isla ha muerto, con sus alforjas llenas de solidaridad, con su brindis perpetuo por la vuelta al mundo, y con las esperanzas siempre enraizadas en lo más profundo de su alma. El 2 de junio, entre los pellizcos poderosos e implacables e insobornables de su corazón, malhadado día, su voz se fue con los perfiles tristes y dolientes de aquel atardecer. Él era la voz de muchos, el quejío del campo y de la playa sanluqueños, cuando su fatiga diaria era hacer de esta tierra una ciudad universal, Sanlúcar, entre Sevilla y Doñana. Y se fue su voz profunda y dolorida, reivindicadora e hirviente, con la visceralidad de su ímpetu. Su vida la seguiría malherida. Paco, Francisco Pacheco, y su imposible alteridad, porque él era él mismo, quizás sustituible, pero único, e inigualable también. Todos lo conocíamos y muchos también lo llamábamos amigo, compañero del alma, compañero, porque aunque alguna vez hubiera que discrepar con él, siempre su ferviente y plena dedicación al desarrollo geopolítico de esta conmemoración de la primera vuelta al mundo lo hacía definitivamente entrañable, y su ilustrada constancia en la investigación de esta primera vuelta al mundo lo llevaba a ser demoledoramente convincente, por sus últimas alhajas de archivo, por sus valiosos conocimientos sobre la primacía de Sanlúcar sobre Sevilla, por sus claves exactas sobre la salida desde Sanlúcar en 1519 y la llegada y culminación en Sanlúcar también en 1522 de aquella primera vuelta al mundo. Siempre Sanlúcar, Sanlúcar acogedora y definitiva con su nao Victoria al fondo. Esa era su seguridad, esa era su sabiduría y su fortaleza. Hoy se merece el recuerdo constante, sincero y dentro de los tiempos que nos queden por vivir. Y ahora que nadie se encandile solo con honras y pompas de superficie, ni con oficialismos pirotécnicos de aquí y de allá, porque el mejor recuerdo acompasado a un tributo es el mantenimiento al viento de su bandera de Sanlúcar, sin rendimientos prematuros, sin concesiones oscuras, sin dejadeces pusilánimes. Y hoy te digo, amigo Paco, que por esos anhelos tuyos vivías tan al borde de las cosas, que alguna vez te faltó el aire de tu tierra y los buenos vientos de tu bahía de Sanlúcar. Clamorosa fue tu vida, acompañado por las infalibles sonantas del ejemplo. Dabas y te dabas sin pedir. Sembrabas a manos llenas sin propósito de recoger sino los frutos para Sanlúcar de este quinto centenario. Con naturalidad, sin petulancia, con la fe del cruzado y la abnegación del apóstol. Formidable y fantástico fue el ejemplo de tu vida, solidariamente inquieta, atenta y apasionadamente inmersa en el complicado quehacer de tu proyecto sanluqueño. Y ahora, desde allí, sigue, Paco. Habla, reza, lucha, empuja, insiste, convence, construye e inspíranos a todos, para que el color de tu proyectado tesón sea multitudinario y feliz, y brille en ese maravilloso deseo tuyo, Sanlúcar 2019-2022. En la bahía de Sanlúcar, a 16 días del mes de junio del año del Señor de 2017. Tu amigo Eduardo Domínguez Lobato.